Hola, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la materia de metrología. Es la segunda y última sesión de esta materia y nos habíamos quedado en algunos conceptos o principios de la metrología. Hoy vamos a empezar hablando de la incertidumbre. El último concepto que habíamos visto era la tolerancia. Ahora vamos a hablar de la incertidumbre. La incertidumbre es un intervalo o un rango de los valores posibles de una medida e incluye tanto errores sistemáticos como aleatorios. Por ejemplo, cuando tomamos una medida, nunca vamos a tener un valor real exacto de la medida. Siempre tenemos un intervalo donde se encuentra la medida real. Por ejemplo, una medición y su respectiva incertidumbre. 23,145 milímetros más menos 2, 0,002 milímetros. Entonces, el valor real de la magnitud medida puede ser 2,143 milímetros hasta, perdón, 23,143 milímetros hasta 23,147 milímetros. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, hay errores de medición sistemáticos o aleatorios, em, eh, mala calibración del instrumento o por más que calibremos bien nuestro instrumento de medición, no vamos a poder encontrar nunca una medida perfecta o real en un 100% de certidumbre. Por eso le llamamos incertidumbre, porque tiene cierta incertidumbre o cierta variación, que puede ser una variación muy pequeña, ¿verdad? Pero en realidad nuestro valor medido está entre más, menos cierta medida. Se parece mucho a la tolerancia y efectivamente la tolerancia nos ayuda a, a disminuir los errores o a poder trabajar con la incertidumbre. Y bueno, vamos a ver ahora el concepto de trazabilidad, que es la propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que puede estar relacionado a referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres establecidas. Sí, entonces, en trazabilidades es poder determinar el resultado eh, relacionado a otras referencias. Por ejemplo, les contaba la clase pasada, ¿cómo es que nosotros decimos esto es 1 kilo o esto es 1 metro? Bueno, alguien inventó esa medida. Obviamente tuvo razones para inventarlo, pero dijo esto es 1 metro y a partir de esa medida, todos los instrumentos de medición que pudieran medir metros, que pudieran o pesar o que pudieran este, pesar kilogramos fuerza, todos estos instrumentos tuvieron que tener cierta trazabilidad, es decir, un patrón, un orden, y obviamente todas las medidas, como llevan cierta incertidumbre, en el caso de la trazabilidad, también tuvo que tener una incertidumbre establecida, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es la pirámide de la trazabilidad. Tenemos un patrón primario de referencia, ¿sí? Es decir, una medida, tal como dijimos, este es el metro, patrones de transferencia, es decir, diferentes instrumentos de medición, por ejemplo, que puedan medir en, en metros, patrones de trabajo
y equipos e instrumentos bajo ensayo, como instrumentos de laboratorio y de proceso, galgas, sensores, ¿sí? Por ejemplo, hasta este último nivel de la pirámide, ¿cómo, cómo podemos, eh, cómo podemos establecerlo o ejemplificarlo en la vida real? Vamos a hablar de un sensor de distancia. Hay sensores que pueden medir la distancia a la que está un objeto, sensores eléctricos. Bueno, ¿cómo miden, cómo pueden saber qué distancia hay? ¿Cómo pueden decirte hay 10 metros o hay 20 metros o hay 5 metros? Bueno, pueden decirlo porque tienen un patrón de trabajo y subimos al siguiente escalón de la pirámide. ¿Cuál es ese patrón de trabajo? En el caso de un sensor, pues tal vez una señal eléctrica o una señal ultrasónica o una señal de luz, una señal óptica, que según el tiempo que tarde de respuesta es la distancia a la que está el objeto. Si se tarda en ir y venir la señal 10 segundos, quiere decir que está a 1 kilómetro, ¿sí? Tienen un patrón de trabajo calibrado. Y luego vamos al patrón de transferencia. Para calibrar eso, ¿qué se necesitó? Se necesitó saber cómo pasar mi señal a una distancia. Obviamente fórmulas matemáticas, modelos matemáticos, y nos vamos al patrón primario de referencia, que es la medida que se inventó y se estableció como real, el metro, ¿verdad? Este es un metro, esto es 1 kilómetro, esto es un segundo. Sí, ese es el patrón primario de referencia. Así es como podemos tener una pirámide de trazabilidad de que nuestro sensor, nuestro vernier, nuestra regla están bien calibrados o están midiendo bien. Elementos para garantizar la trazabilidad. Primero, una cadena ininterrumpida de comparaciones, ¿sí? Tenemos que realizar varias comparaciones y asegurarnos que en cada comparación nuestra medida esté correcta, ¿verdad? Que las comparaciones sean correctas, independientemente de lo que comparemos. La incertidumbre de medición, es decir, la trazabilidad, pues tiene que considerar que nunca tenemos una medida exacta, tenemos ciertos rangos y asignar ese rango a mi incertidumbre. La documentación, ¿sí? De cómo realizamos las pruebas, las comparaciones y cómo tomamos la incertidumbre. La competencia técnica, es decir, los laboratorios u organismos que realicen uno o más pasos de la cadena deben proveer evidencia de su competencia técnica, por ejemplo, demostrando que se encuentran acreditados. Las unidades referidas al sistema internacional, que son los patrones apropiados o los patrones primarios de realización del sistema internacional de unidades, y la frecuencia de calibración. Es decir, las calibraciones deben repetirse a intervalos adecuados. La duración de estos intervalos depende de diversas variables, por ejemplo, la incertidumbre requerida, la frecuencia de uso, el modo de uso. Y pues, por ejemplo, en el trabajo tenemos un sensor en el que nosotros tenemos que calibrar y ese va para un cliente, pero ese sensor nosotros le tenemos que decir, se activa entre esta y esta otra distancia. Se activa entre 490 y 690 milésimas de pulgada. Lo ideal es que se activara a la mitad, vamos a decir unos
unas 550 milésimas de pulgada, pero no siempre es así, tiene incertidumbre y nosotros estamos considerando esa incertidumbre al momento de calibrar. Después, no solo lo calibramos, también lo llevamos a una máquina de prueba a revisar que sí esté haciendo bien su funcionamiento. En este caso, nosotros no nos referimos al Sistema Internacional de Unidades porque utiliza el sistema inglés esta medida porque es en pulgadas. Estamos midiendo en pulgadas y luego la frecuencia de calibración. La repetimos varias veces la prueba y la calibración también para asegurarnos de que esté bien, este, que tenga una buena trazabilidad nuestro sensor. Bueno, ahora vamos a presentar el equipo que puede haber o que debería de haber en un laboratorio de mediciones, en un laboratorio de calidad, de maquinados. Uno de ellos, bueno, ¿cómo es las características del equipo que debe de haber? O perdón, aquí está. Vamos a analizar un equipo en específico, ¿sí? Es este equipo que pueden ver aquí. Es el equipo que debe estar en un laboratorio de metrología, que tiene un equipo, tiene cabezales, tiene brazos, ¿sí? Aquí vemos que tiene algunas orugas, ¿sí? Aquí vienen las características. Es de brazos transversales que permite medir de manera independiente o en conjunto. Por ejemplo, para medir un chasis completo, ¿sí? El chasis de un auto. Permite girar el cabezal para alcanzar distintas posiciones. Permite alcanzar una velocidad de desplazamiento máxima de 400 milímetros sobre segundo. Cuenta con un rango de medición de 6 metros de largo por 3 metros de ancho por 3 metros de alto. 6 por 3 18 por 3 por 8, 54 metros cúbicos. Entonces, es lo que me alcanza a medir esta maquinita. Este tipo de máquinas, pues, las van a ver mucho en la industria automotriz. También van a ver algunos escáneres 3D. Es lo que más comúnmente se observa en los escáneres 3D, que te miden exactamente todas las dimensiones del objeto que quieras medir, ya sea un chasis, una pieza, lo que sea. El escáner 3D pues te mide todo y hay incluso software que además de medírtelo, te lo están convirtiendo en un modelo 3D, en un software para maquinar, ¿sí? O para algún molde de inyección de plástico, ¿sí? Esos generalmente son escáner 3D. ¿Qué podemos tener en un laboratorio de metrología? Podemos tener escáner 3D, ¿sí? Este tipo de equipos de medición por coordenadas. Podemos tener equipos de medición que son palpadores, o sea, literalmente es como una bolita, como si fuera un cotonete gigante que va tocando la pieza a medir y así va sacando las mediciones, los palpadores. Les digo, todo este tipo de instrumentos está muy, muy chido, muy padre verlos en, este, en, en físico, en la feria en la feria de manufactura o en la exposición de manufactura que se hace cada año en Sintermex. Ustedes van a poder ver este tipo de equipos. Sí, ustedes van a poder ver este tipo de equipos. Van a ver cómo funcionan, van a ver cómo funciona el palpador, cómo funciona el escáner
De hecho, tú puedes llevar una pieza y ahí te la escanean, te hacen la demostración. Entonces, definitivamente, el siguiente año estén al pendientes de cuándo es la exposición de manufactura ahí en Sintermex. Es muy interesante ver todo este tipo de máquinas en funcionamiento. Introducción a las máquinas de medir por coordenadas, o MMC. ¿Qué es una máquina de medir por coordenadas? Bueno, son instrumentos de medición que se utilizan para medir todo tipo de piezas de formas y materiales diversos. Se pueden medir formas geométricas regulares y también formas irregulares. Y las mediciones se pueden realizar de forma manual o automática. Aquí hay algunas fotos. Esta imagen que se ve aquí en la parte derecha superior es un palpador. Un palpador y aparte se ve que tiene un sistema de visión. Sí, todas estas máquinas son máquinas de medir por coordenadas. Y pues se ve aquí lo que hace básicamente es encontrar las medidas reales de la pieza y la forma de la pieza también. La va convirtiendo a un software en tercera dimensión y te va mostrando todas las medidas reales de la pieza. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas o de estas máquinas de medir por coordenadas? Pues que reduce el tiempo de medición, son muy flexibles para las medidas que quieras tomar, las formas que quieras tomar, puede automatizar las mediciones, tiene la posibilidad de realizar ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? Pues es tener una pieza ya transformada, o sea, una pieza, por ejemplo, un auto. Tenemos un auto y a ese auto ya está transformado, pero nosotros le realizamos ingeniería inversa. Le sacamos mediciones, ¿sí? Le sacamos este, todo el modelo 3D sin que nos lo den. O sea, generalmente eh, la ingeniería de producto, pues tú realizas el producto, tú haces el modelo 3D o en el caso de las tarjetas electrónicas, tú haces la tarjeta electrónica. En el caso de la ingeniería inversa es algo que ya está hecho, poder replicarlo, poder copiarlo o poder pasarlo de lo físico a lo virtual o de lo físico a un modelo en computadora. Eso es la ingeniería inversa. Hay también adaptabilidad a distintos tipos de medición. Esa es otra ventaja de las máquinas de medir por coordenadas. Reduce la incertidumbre por factor humano y además los métodos convencionales no pueden utilizarse para la inspección de piezas con formas complejas como son superficies, curvas, puntos de origen imaginarios, fabricados por las máquinas de control numérico. ¿Qué es la máquina de control numérico? Es el CNC, que hay tornos CNC, fresadoras CNC. Este tipo de máquinas también los ven en funcionamiento en la exposición de manufactura en, este, en Sintermex. Estas máquinas, pues lo que hacen es que te fabrican una pieza o incluso te pueden realizar un programa o te realizan un programa en automático de una pieza que tú quieras fabricar y la empiezas a fabricar, tú nada más le metes el material. Claro, también hay que saberlas operar, no son, no son enchiladas, pero la CNC te facilita mucho el trabajo. Ok, ¿qué tipos de, de máquinas de medir por coordenadas hay? Están las máquinas de brazos transversales, están las máquinas de pórtico y también tenemos el brazo portátil. El brazo portátil, pues, te facilita mucho que tú lo puedes manipular, tú lo puedes ir moviendo. Las que más
comúnmente visto son las máquinas de pórtico. ¿Y cuáles son los software que utilizan estas máquinas? Pues hay dos tipos principalmente. Los orientados a piezas mecánicas o al diseño mecánico, que es donde se busca medir geometrías regulares como son círculos, rectángulos, slots, características geométricas, eh, obtienen las características geométricas de paralelismo, rectitud, planitud, cilindricidad. Es decir, son piezas regulares, piezas geométricamente regulares, pero hay piezas en las que se busca medir la forma de la pieza, donde hay superficie, bordes, mallado de puntos, es decir, son más irregulares. Y para ese tipo de piezas utilizamos software orientado a chapas o a piezas flexibles. Ustedes posteriormente o tal vez actualmente hayan escuchado de los software de diseño mecánico. Entre los más famosos están el SolidWorks, Inventor, CATIA, AutoCAD, aunque AutoCAD pues ya es más para planos en segunda dimensión. También se puede utilizar para tercera dimensión, pero no es muy amigable. Lo mejor para tercera dimensión es Inventor, este, SolidWorks. También está Fusion 360, también es de la familia de AutoCAD. Está CATIA, que se utiliza mucho en la industria automotriz. Y estos tipos de software, pues, son tienen la opción para piezas mecanizadas y también tienen para chapas metálicas, pero generalmente, este, estos son software para realizar ingeniería de producto. Para realizar ingeniería inversa, necesitamos un software extra. En lo personal, yo nunca he realizado escaneos de piezas 3D, pero sí he mandado a realizar escaneos y luego me han enviado un archivo, el cual yo lo transformo a un modelo 3D. Hay empresas literalmente que se dedican a esto, a realizar mediciones, escaneos, es su giro principal. Bueno, ¿qué tipos de mediciones podemos realizar? Podemos realizar mediciones en serie o de rutina, que son aquellas utilizadas para el control de lotes de pieza, y son mediciones de forma repetitiva. Suelen tener dispositivos o calibraciones para el montaje al momento de medir, que es la metrología básica, ¿sí? O sea, es algo que se realiza ya casi en automático. Tú nada más vas cambiando las piezas y te vas asegurando pues que el software te dé las medidas correctas, ¿verdad? Que si hay alguna alarma o un error de medición, pues o tú cambias esa pieza o no sé, haces esa pieza scrap o la vuelves a maquinar. Si alguien trabaja en el departamento de calidad o de metrología o de maquinados, pues están muy familiarizados con este tipo de mediciones. También hay mediciones de investigación que son en piezas particulares, como mediciones de primeras muestras o mediciones en piezas que tienen algún desvío particular. Y para estas no hay dispositivos o calibraciones, sino que se tiene que hacer uno a la medida. Nos tocó hacer este tipo de mediciones de investigación para una pieza, una válvula que no estaba dando las presiones adecuadas o no pasaba la prueba de presiones, más bien. Se le aplicaba una presión y tenía una ligera fuga. Y pues se quería ver dónde estaba la falla en el empaque, en la construcción del cuerpo de la válvula, y por qué no quedaba el empaque, porque se caía un poco la presión al momento de meterle pues aceite. Era una válvula hidráulica. Y pues lo que hicimos fue mandar
a medir la pieza pues a una empresa que se dedica a este tipo de, de giro, es decir, que tiene el material, tiene el equipo para hacer las mediciones, los palpadores, los escáneres 3D, y pues efectivamente nos dimos cuenta de que había una pequeña fuga en el cuerpo de la válvula, el molde de inyección, este, estaba, estaba por ahí con una pequeña grieta. Y bueno, tenemos también la medición de programación offline, que es el desarrollo del programa que luego se utiliza para medir en serie. Este tipo de medición lo podemos ver este, en, en los sistemas de visión. Recuerdo en una empresa donde trabajé, había un sistema de visión que se encargaba de ver si todos los componentes de una tarjeta electrónica estaban bien soldados. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, pero solía ocurrir de repente que había un componente movido, había un cortocircuito entre las líneas de soldadura, y pues se tenía que corregir antes de mandarlo a pruebas de voltaje, porque si no, pues haría un corto, ¿verdad? Echaríamos a perder todo el material. Y este tipo de programación, pues la realizaba este, un ingeniero, realizaba los programas para cada tarjeta. Bueno, ¿cómo funcionan las máquinas de medición por coordenadas? Es con un sistema mediante el cual se revelan los puntos de la pieza y se obtiene un dato de medición en coordenadas X, Y y Z. Entonces miden en tercera dimensión, obviamente. Este, recordemos que nuestro plano es X, Y y Z. La tercera dimensión tiene tres coordenadas, siempre debe tener tres coordenadas. Y el relevamiento puede ser por palpado o sin palpado. Es decir, puede ser un sistema óptico, un sistema láser, o un sistema mecánico. Aquí tenemos un ejemplo de palpado. Eso es lo que es un palpador, lo que les decía, como un cotonete gigante. Bueno, a mí eso se me afigura como un cotonete, pero bueno, eso es un palpador. Por escaneo, aquí están los escáneres 3D, un láser tracker que hace como un barrido. Manda el láser, o sea, manda un láser que viaja, digamos, 60 grados o 180 grados y hace un barrido a la pieza y de ahí saca las medidas. La fotogrametría, este nunca lo he visto en funcionamiento, la fotogrametría, pero este, debe ser o sea, a través de fotos, toma muchas fotos o miles de fotos eh, en un determinado tiempo y a través de comparaciones del software, ¿verdad? Lo compara y saca las medidas. Luego tenemos las condiciones ambientales, este, para reducir la incertidumbre en el proceso de medición, se deben tener las condiciones ambientales bajo control. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Pues la limpieza, evitar polvos o suciedad en las guías de la máquina de medición por coordenadas donde va a realizar el desplazamiento, ¿sí? Que eso polvo, suciedad, va a provocar variaciones en la medida. Chequear que el palpador no presente suciedad en la esfera, ¿sí? También afecta la medición. La temperatura, controlar la temperatura del ambiente a 20 grados Celsius, pero que recordemos que a mayor temperatura las piezas empiezan a tener cierta dilatación, como a expandirse. Muy poco, pero eso afecta la medición. Eh, afecta la incertidumbre de la medición. Verificar la temperatura de las piezas a medir, igualmente tienen que estar
en una temperatura ambiente. Las vibraciones, ¿sí? La máquina de medir por coordenadas debe estar aislada de vibraciones, ¿sí? Debe estar bien sujeta, no debe vibrar al momento de moverse. Generalmente se utiliza el mármol. Cuando queremos evitar vibraciones o queremos nivelar algún, alguna máquina, utilizamos el mármol, eh, igual con sus patitas niveladoras, pero no, utilizamos el mármol como aislante de vibraciones. Y luego hablando de la alineación de piezas, pues vamos a hablar de este concepto, qué es y para qué sirve. Bueno, la alineación es la forma por la cual la máquina de medición por coordenadas ubica la pieza a medir dentro de su espacio de trabajo. Para que esto ocurra, primero la pieza debe tener los grados de libertad bloqueados, un concepto de isostatismo. Entonces, mediante la medición manual de referencias principales de la pieza, la máquina de medición traslada y rota sus ejes de manera tal que coincidan con los ejes de la pieza. Denme un momentito. Listo, disculpen. Bueno, continuamos aquí y comentábamos entonces que la máquina de medición por coordenadas traslada y rota sus ejes de manera tal que coincidan con los ejes de la pieza. Este, Primero hay que alinear obviamente la pieza en las coordenadas en las que vamos a medir. La primera vez que se realiza se hace de forma manual y luego se hace de forma iterada o de forma automática. Es muy similar a lo que se hace en un CNC, o sea, la máquina tiene un punto de referencia o tú tienes que establecer el punto de referencia a la máquina y obviamente tienes que asegurarte que la pieza que vayas a medir pues esté dentro de las dimensiones en las que puede medir la máquina. Este, la alineas al eje con el cual quieres medir. Aquí se ve en la imagen cómo está alineada esta zona al eje Z, luego esta otra zona está alineada al eje X. Perdón, es al eje Y. Esta zona está alineada al eje Y, esta zona está alineada al eje Z y por acá el eje X es el que está sobresaliendo. Entonces tienes tu punto de origen de la máquina y tienes tu punto de origen de la pieza. Tienes que alinear esos ejes. Bueno, ¿qué es el isostatismo? Este concepto dice que para alinear se deben restringir los grados de libertad de la pieza. ¿Cuáles son los grados de libertad? Los grados de traslación y los grados de rotación. Es decir,
que no dejemos que se mueva la pieza. Hay que fijar la pieza. Generalmente se utilizan algunas mordazas para fijar la pieza. ¿Sí? No podemos permitir que se mueva para poder realizar una medición adecuada. Este concepto de grados de libertad siempre lo van a ver en los CNCs, ¿sí? En los CNCs, tornos o fresadoras con CNCs, en los robots, en los robots colaborativos o los brazos robóticos, o en cualquier otro objeto que represente cierto movimiento, pues vamos a hablar de los grados de libertad, de rotación y traslación. ¿Cuáles son los tipos de alineaciones? Pues son aquellas que se distribuyen las referencias siguiendo el concepto 3-2-1. ¿Qué es este concepto? Que son 3 puntos para generar un plano, 2 puntos para generar una línea y un punto de medición. La distribución de los puntos depende de la forma y del tamaño de la pieza, pero preferentemente sobre la mayor superficie predominante se colocan 3 referencias y sobre la segunda mayor 2 y sobre la menor un último punto. ¿Sí? Esos son puntos que le tenemos que dar a la máquina en el cuerpo de nuestra pieza para saber hacia dónde se va a estar moviendo o cuáles son sus referencias. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan utilizado una impresora 3D, es donde yo he visto bien claro cómo hace su, su proceso de alineación. La impresora 3D viene marcada con 3 puntos donde la boquilla de la impresora 3D baja a esos 3 puntos, luego se va a otros 3 puntos y así hace su calibración. ¿Sí? Ustedes pueden buscar ahí en YouTube calibración de impresora 3D y eso es lo mismo que hace o lo mismo que se tiene que hacer para una, para una máquina de medir por coordenadas, para un brazo robótico, para una máquina CNC. ¿Sí? Aquí lo especial que tiene la máquina de medir por coordenadas es que esta alineación pues se hace sobre el cuerpo de la pieza que vamos a medir. Tenemos la alineación también RPS, que se basa en el método 3-2-1, pero toma las referencias según el diseño, el proceso de fabricación de la pieza y la funcionalidad para el producto final. Denme un momentito. Listo, disculpen, les voy a volver a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces comentábamos este tipo de alineación y por último vamos a ver la alineación 3D. Este tipo de alineación también se conoce como best fit o mejor ajuste y se utiliza para piezas de forma muy complejas donde se dificulta alinear por 3-2-1. Consta de realizar muchos puntos copiando la forma de la pieza para que la adapte por mejor ajuste al modelo matemático. Y una vez que la máquina de medición por coordenadas encuentre y reconoce la pieza en su forma, podemos proceder a utilizar otra alineación. ¿Sí? Se utiliza para pues piezas muy irregulares, con formas muy complejas. Y bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. ¿Sí? Hasta aquí lo vamos a dejar. Sería la última sesión. El día de hoy les asigno su tarea por Classroom.
Así que pasen muy bonito domingo y nos vemos el siguiente fin de semana.